Entonces les decía que ahora vamos a revisar el siguiente ejemplo, el que hice acá, hallar B sub X, donde B sub X va a ser la tensión en esa resistencia, ¿sí? La tensión en esa resistencia. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí a continuación, ¿sí? Es un ejercicio ya aplicado con transformadores. Entonces, ¿cómo se analizan estos tipos de problemas con transformadores? Estos problemas de transformadores para circuitos eléctricos 2 tienen la misma filosofía o parten de la misma filosofía de los análisis de circuitos acoplados magnéticamente, ¿sí? Es decir, que si yo tengo varias ramas, o básicamente con un circuito acoplado magnéticamente, lo que nosotros vamos a hacer es técnica de mallas para analizar todo el transformador, ¿sí? Haciendo los LVKs, ¿sí? Vamos a hacer análisis con las mallas y luego ahí mirar cómo esas mallas relacionan el problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el problema está ubicado acá, pero cuando yo hago aquí análisis de este circuito, voy a necesitar información que está acá, ¿sí? Entonces tengo que analizar esta parte del circuito y esta otra parte del circuito. Entonces ya yo sé que aquí yo quiero un transformador, ¿sí? Las dos bobinas acopladas y una relación de transformación. En el cual en el transformador yo conozco que aquí yo tengo una tensión E1, ¿sí? Y aquí yo tengo una tensión E2. Esa es la forma número uno, perdón, una de las primeras formas en las que vamos a analizar este ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando a mí me entregan un transformador, yo tengo, así inicialmente como vino el problema, yo tengo la libertad de colocar la polaridad como yo quiera. En este caso, ¿cómo estoy colocando la polaridad? Si aquí yo pongo un más, aquí tengo el más. Si aquí tengo el menos, aquí tengo el menos. Yo también puedo poner los positivos al punto. Es decir, si siempre que veo un punto, pongo el más. Entonces vamos a hacerlo de las dos maneras para que se den cuenta cuál es la diferencia, ¿no? Entonces aquí tengo positivo al punto, positivo, perdón, positivo arriba, también positivo arriba, negativo abajo en los dos lados del transformador, ¿sí? Y acá, pues mis corrientes de malla, mi corriente I sub 1, ¿cierto? Y mi corriente I sub 2, ¿no? Las dos corrientes de malla en el mismo sentido. Entonces voy a hacer inicialmente análisis del circuito. Entonces yo tengo la malla de I sub 1, ¿cierto? La malla I sub 1, ¿qué me dice? Que 100 es igual a 5 I sub 1, ¿cierto? Más E sub 1, más E sub 1, ¿sí? Más E sub 1. Entonces esa sería la malla de acá. Ahora voy a ver la malla de I sub 2, ¿sí? La malla de I sub 2. 0 es igual porque no tengo fuentes independientes. 2 I sub 2, ¿cierto? Más E sub 2 es igual a 0, ¿sí? Más E sub 2 es igual a 0. Ese problema es inicialmente, ese problema lo acabamos de analizar sin tener en cuenta el tema del transformador. ¿Qué pasa si yo no tengo en cuenta el transformador? Miren el problema que yo estoy aquí, que tengo que solucionar acá. Un sistema de dos ecuaciones, ¿cierto? Dos ecuaciones, la ecuación número 1 y la ecuación número 2, pero ¿cuántas incógnitas tengo? ¿Cuántas incógnitas tengo en el problema? Cuatro. Entonces esto no lo puedo solucionar como tal, ¿sí? Tendré infinitas soluciones. Entonces, es aquí donde me hace falta analizar qué pasa aquí con el transformador. ¿Por qué? Aquí dice las siguientes preguntas. ¿Será que la tensión E1 y E2 están relacionadas de alguna manera? Y también estas dos corrientes estarían relacionadas de esta manera, de alguna manera. Claro que sí, porque aquí la relación, el transformador con su relación de transformador me permite hacer ese análisis. Entonces, hagamos un pequeño zoom del problema. Por eso vamos a hacer un pequeño zoom de esto. Del transformador, ¿sí? Vamos a hacer el zoom del transformador. Entonces sucede lo siguiente, listo. Aquí yo tengo el punto, aquí yo tengo el punto, aquí yo puse el que se llama E sub 1, y aquí yo puse lo que se llama E sub 1, sub 2 de esa manera, ¿no? Y yo sé que esa relación 3 a 2. Entonces, hay muchas maneras de relacionar. Tengo muchas maneras de relacionar E1 con E2. Entonces, la primera forma sería, bueno, primero, la primera forma sería llevarme esa información para acá, ¿sí? Llevarme esa información para acá, a la forma número 1. Y la forma número que me dice, entonces me voy a llevar eso por acá. Entonces, E2 en función de 1. Entonces, yo sé que E2 va a ser igual a ¿quién? A E1. ¿Y ahora qué estoy pasando? Estoy pasando un número más pequeño, de un número más grande a un número más pequeño. Entonces, ¿qué tengo que esperar? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería E2 en función de 1? Entonces, estoy pasando un número más grande a uno más pequeño. Entonces, recuerden que el segundo quedó dividido entre el último. El primero quedó dividido entre el segundo. Entonces, sería por 2 tercios. ¿Sí? Por 2 tercios. ¿Sí? Por 2 tercios. ¿Claro para todos? Miren, como si yo paso aquí para acá, mire, es el segundo que veo dividido entre el anterior, ¿sí? También pude haberlo hecho de esta manera. La manera número 2, ¿sí? La manera número 2. La manera número 2, ¿qué me dice?
Listo, entonces quiero llevarme la información de 2 para donde está E1 para poder calcular E1. Entonces yo sé que E1 lo voy a dar en función de 2 como quién. Entonces estoy pasando voy a ponerlo acá. Estoy pasando del 2 al 3, ¿sí? De un número más pequeño a uno más grande. Entonces primero va el 3 y entre 2, ¿sí? Y entre 2. ¿Claro para todos? Claro. Sí. Sin embargo, falta revisar algo más. Recuerden que esta relación de acá, eso de aquí es la relación de transformación, va a depender también de otra cosa. ¿De qué? De esto va a depender de cómo estén los puntos, cuál es la polaridad del punto. Es decir, por ejemplo, el punto aquí está viendo el más y el punto aquí está viendo el menos. Si los dos puntos están viendo diferentes polaridades, aquí veo el más, aquí veo el menos, o aquí viera el menos, o aquí viera el más, recuerden que si los puntos vienen de diferentes polaridades, la relación va a ser negativa. Recuerden que esto depende del punto de polaridad. ¿Cómo son los signos del punto de polaridad? Entonces, miren, como el más, como aquí ese punto tiene un más y ese punto tiene un menos, eso de acá va a ser negativo, ¿no? Eso va a ser negativo. La otra alternativa de hacer esto, ¿no? La otra alternativa de hacer esto es tratar de ver esto de acá. Por ejemplo, eso es una manera, como 1A, ¿sí? Una manera de ver esto es 1A o A1, cualquiera de los dos funciona. De donde usted ponga la va a depender lo siguiente. Entonces, usted sabe que A va a ser igual a ¿quién? Arriba, en el numerador va a ir la letra o la tensión, más bien la tensión cercana a. ¿Cuál es la tensión cercana a? E2. Entonces va a ser E2 sobre 1, o lo mismo que decir. Entonces, recuerden lo siguiente, yo como veo eso como 1A, entonces recuerden que para ver eso como 1A, ese 3 lo tengo que volver un 1, ¿sí? Listo, lo volví un 1. ¿Y cómo lo vuelvo 1? Divido entre 3, pero lo que yo haga acá lo tengo que hacer acá, entonces eso sería 2 tercios. Bueno, entonces efectivamente este sería A, sería 2 tercios, entonces, pero negativo porque los puntos, ¿no? Los puntos de polaridad. Muchas formas de hacer eso, ¿sí? Eso no, aquí lo que les estoy diciendo es que hay muchas formas de ver esto. ¿Claro para todos? De momento, ninguna pregunta. Listo, no hay pregunta. Entonces recuerden que a partir de esa relación, usted saca la siguiente ventaja. Entonces, porque a partir de esa relación, usted puede sacar la de corrientes. ¿Por qué? Porque la de corriente al revés de las tensiones. Es decir, usted sabe que 2 tercios la relación, ahorita vamos a mirar si es positivo o negativo, va a ser igual a la relación de corrientes. Pero entonces recuerden que la relación de corrientes es al revés de las tensiones. ¿Cómo así? Entonces, en el numerador tengo la tensión E2, ¿sí? En el numerador tengo la tensión E2. Y a la tensión E2 ve la corriente I2, pero yo necesito el contrario. ¿Por qué? Tengo que ver la corriente del otro devanado. Yo tengo que, por eso se coloca el contrario. ¿Contrario a qué se refiere? Al devanado contrario. ¿Y el devanado contrario qué corriente está viendo? I1. Entonces aquí sería I1 y entre I sub 2. Entonces recuerden que aquí va la relación de corriente al contrario de las tensiones. Entonces, ¿cuál es la corriente que hay aquí arriba? Si aquí yo tengo E2 sobre E1, entonces listo. Arriba tengo E2. Necesito el devanado contrario, E1. ¿Y E1 qué corriente pasa? I1, listo. Entonces esa es la corriente que va arriba, la corriente contraria al devanado que va de primero. O el de segundo, como quiera. Pero el primero es lo mismo. Ahora sí, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto. Entonces esto es flujo aditivo. Como el flujo es aditivo, entonces la relación de corriente es negativo. ¿Por qué? Porque esto depende que eso es flujo aditivo. Ese es flujo aditivo. Con esto, yo ya tendría una tercera ecuación y una cuarta ecuación, y yo puedo meter una ecuación en términos de la otra, ¿no? Yo puedo meter una ecuación en términos de la otra. Yo puedo reducir el sistema de ecuaciones. Yo puedo reorganizar 3 y 4, meterlas acá para al final dejar dos ecuaciones con dos incógnitas. A partir del problema, yo voy a saber reducir el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Por lo siguiente. Entonces, nuestro problema se llama Bx, ¿sí o no? Hay que hallar Bx. Bx, ¿lo puedo igualar con alguna variable en particular? Con esos dos. Entonces, yo sé que Bx es igual a esos dos. Entonces, la filosofía de esto es que listo. Vamos a dejar un sistema de 4x4, una de 2x2, ¿sí? Ese sistema, ¿cómo lo va a reducir? Tiene muchas maneras. Puede dejar las variables que quiera, ¿sí? Sin embargo, para la solución del problema, yo lo que voy a hacer es que la variable E sub 2 la voy a dejar quietica,
nunca voy a mover E2 del sistema de ecuaciones, es decir, voy a hacer que siempre me aparezca E2 y las otras las puedo manipular todo lo que yo quiera, ¿sí? Yo puedo cambiar E2, I2 o I1 o E1, yo puedo cambiar las que quiera, pero la que nunca voy a cambiar sería E2, ¿por qué? Porque la idea es que si yo hallo E2 obtengo Bx. En ese orden de ideas, por ejemplo, reescribiendo las ecuaciones, entonces yo tengo 100 igual, puedo dejar 5 y 1 y voy a cambiar E1. ¿Por quién voy a cambiar E1? Resulta y pasa que E1 lo puedo cambiar por E2, porque están relacionados. Entonces yo puedo decir que E1, mira, aquí lo tenemos, va a ser igual a menos 3 medios, ¿cierto? De sus 2, ¿cierto? Y esa sería voy a llamar a mi ecuación A. Y la segunda ecuación yo la puedo reescribir de la siguiente manera. 2 por I1, pero I1 ¿quién es? I1 lo puedo relacionar con I2, efectivamente, ¿no? Porque entonces yo digo que eso va a ser igual a menos 2 tercios por I sub 1 y al otro lado tengo base 2, ¿cierto? Base 2 y esa sería mi segunda ecuación. De aquí obtengo I1 y obtengo E2. Me dicen cuánto les da cada uno. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Aquí hay un error. Aquí sería menos 3 medio, despegamos mal. Ahora sí, ¿cuánto les da I1 e I2? Creo que tienen que dar bueno, creo que I1 da 219 por favor corroboren. Amperes. Y E2 creo que va a dar esto menos 600 sobre 19. Vos. Que bueno, usualmente nosotros no entregamos respuesta de esta manera, ¿no? Nosotros lo entregamos en decimal, pero por ahora vamos a darla así para corroborar con el otro lado. Entonces corroboren que estos dos resultados sean correctos, ¿listos? ¿Tendrá sentido? Pues miren, E2, ustedes recuerdan la ley de inducción, una bobina le induce tensión positiva a la otra, ¿sí? Entonces se supone que según esto, aquí debería haber, aquí debería ir el positivo, ¿sí? Aquí debería el positivo. Y tiene sentido porque es que miren, si entonces esta le induce tensión positiva a la otra, entonces quiere decir que aquí debería ser más menos, el más abajo y el menos arriba. Y como esta E2 me está dando negativo, quiere decir que pues la polaridad está invertida, efectivamente coincide con otro. Y entonces por ende la corriente tendría que ir para el otro lado. Porque si este devanado es el que está consumiendo, ese tiene que estar generando, porque aquí no tengo fuente, ¿sí? Como aquí no tengo fuente, debería ser la fuente de ese circuito, ¿no? Este devanado. Entonces esos resultados tienen sentido. Bueno, y aquí al final pues ya sabemos que B sub X nos da pues menos 600 sobre 19 volts, ¿sí? Entonces tiene ese sentido ese resultado. De la otra forma, ¿cuál sería la otra forma de resolver esto? Básicamente lo mismo, hace un poquito más pequeño el circuito, y es que les dije lo siguiente, usted puede poner las polaridades de aquí de dos maneras, pone el más aquí, y si arriba pone los más o arriba pone los menos, como usted quiera, o sea, si arriba pone más, aquí el otro lado pone más, si aquí pone menos, aquí pone menos, o puede hacer esto, más al punto siempre, entonces aquí va a tener E1, y aquí va a tener E2, aquí va a haber la corriente I1, y aquí va la corriente I2. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? Que la relación E2 sobre 1, ¿cuánto nos va a dar ahora? ¿Sigue dando 2 tercios o cambia? La diferencia ahora es que, miren, como los dos puntos tienen la misma polaridad, positivo aquí y positivo acá, la relación ahora nos va a dar positiva, a diferencia que aquí nos dio negativa. Pero las corrientes no dependen del punto de polaridad, las corrientes sí sigue siendo el mismo, menos 2 tercios. ¿Por qué? Porque las corrientes dependen del flujo y eso depende del punto de polaridad. Entonces, ¿sí? Entonces, pues estas dos ecuaciones van a ser básicamente la misma. Estas dos ecuaciones van a ser básicamente la misma, lo que va a cambiar en lo siguiente. ¿En qué va a cambiar? En que entonces, eso aquí va a ser menos. ¿Sí? Lo que va a cambiar es que ahora eso va a ser menos. Perdón, esto que aquí, no, aquí era positivo, entonces aquí antes había un error, ¿no? Cuando hicimos el LBK acá, ¿no? 2 y sus 2 de aquí era menos. Aquí era menos, perdón. Entonces aquí hay un pequeño error y aquí también era menos. Aquí también era menos, pero creo que, pero esas respuestas sí están bien.
Entonces corríamos aquí un momentico, si estas respuestas están bien. Corríamos aquí un momentico y es que aquí cuando hicimos el LBK, aquí era 2 y sub 2 menos esta, menos esta, menos esta. Entonces, igual, haciendo la corrección, esas respuestas son las correctas. Ahora, volviendo acá, bueno, haciendo el LBK, entonces eso va a ser más, por lo que nuestro sistema reescrito, ¿no? Nuestro sistema de ecuaciones reescrito, ¿cómo va a ser ahora? Pues 100 va a ser igual a 5 y sub 1, con la diferencia que si aquí este menos, ahora es positivo, porque la relación E1 está relacionado con E2, pero ahora es positivo, entonces aquí sería 3 medios de 2, y aquí me va a dar 0 igual a 2 y 2 más E2, ¿sí? ¿Cuánto les da aquí I1 y E2? ¿Cuánto les da ese sistema de ecuaciones I1 y I2? Entonces miren que aquí I1 da 200 sobre 19 amperes y este me está dando 600 sobre 19 volts. Ah, bueno, aquí no pusimos el Bx, pero miren, aquí está el Bx. Entonces en este caso ya yo sé que Bx es igual a menos E2. Entonces por ende, pues Bx sigue dando lo mismo de siempre, ¿no? Menos 600 sobre 19 volts. Y con eso sería resuelto el problema. Y con eso sería resuelto el problema, de las dos maneras. Puedo poner positivo arriba, negativo abajo, o positivos al punto, ¿sí? O positivos al punto. Sí, aquí hizo falta, en esa ecuación, reemplazar esto, aquí lo reemplazamos, ¿no? Por menos 3 y 1, ¿no? Porque es el mismo reemplazo, pero se cancelan dos. Sí, ahí quedaría bien el sistema de ecuaciones. Entonces, el problema dice lo siguiente, ¿no? Para el circuito de la figura, calcula las potencias absorbidas por la resistencia, ¿no? Calcula las potencias absorbidas por la resistencia, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que es un circuito que tiene varios elementos con varias ramas, ¿sí? Varios elementos con varias ramas. Entonces, usualmente esos circuitos cuando tienen varios elementos, varias ramas por circuito 1, dijimos que pues aplicamos técnica de análisis para poder desarrollar todo ese circuito. No son mallas, pero recuerden que nosotros atacamos estos problemas con transformadores con mallas. ¿Qué tenemos acá? Bueno, fuente independiente, estas dos bobinas, un transformador acá, otro transformador acá, y ese parte de resistencia, ¿no? Y ese parte de resistencias. Entonces, listo. Entonces ya identificamos aquí que tenemos transformadores y que entonces para empezar a construir ese problema, yo voy a empezar a construir la información de los transformadores. Por ejemplo, ya yo sé que aquí yo tengo una tensión, aquí tengo el más, y aquí pongo el menos y el menos. Aquí tendría E1 y E2. Usualmente, siempre, de mi punto de vista, yo trabajo poniendo, si aquí pongo un más, aquí pongo más, si pongo un menos, aquí pongo un menos. Los que les gusta trabajar con siempre poniendo positivo al punto también es válido. Lo que pasa es que ahorita en el método que vamos a ver ahorita, que se llama el método del referido, es más recomendable siempre hacer esto, más con el más y el menos con el menos. No importa que no coincida con el punto. Cuando miremos un poquitico más el método del referido se van a dar cuenta del por qué. Pero mi recomendación es, si pone más aquí, ponga más aquí, menos acá. Entonces, por ejemplo, acá, si yo pongo aquí el más, aquí también pongo el más. Si aquí pongo el menos, aquí pongo el menos. Y aquí voy a poner nombres. Entonces, aquí voy a poner el sub 3 y aquí voy a poner el sub 4, ¿sí? Para empezar a llenar la información del transformador. Y pues la técnica de mallas me dice que, bueno, listo, las corrientes de malla I sub 1, que es la que viene y da todo este tramo. Entonces, quiere decir que por aquí todavía sigue pasando I sub 1. Esa corriente de aquí que lo voy a llamar I sub 2. Y esa corriente de aquí que lo voy a llamar I sub 3. Y listo. ¿Por qué? Porque para calcular lo que me están pidiendo acá, pues voy a necesitar, no es una información local, es decir, por ejemplo, vamos a aterrizar el problema. Me piden la potencia que consume esa resistencia. Entonces, listo, en una resistencia, en el cual pues yo conozco el valor de su resistencia, y yo llego a conocer, por ejemplo, la corriente que circula por la resistencia y su tensión, pues yo tengo tres alternativas para calcular la potencia. Número uno, la potencia de la resistencia pues va a ser igual a B por I, la más clásica. Número 2, ¿qué otras conocen ustedes para calcular la potencia? I al cuadrado por R. I cuadrado, R. Y la alternativa número 3, ¿cuál es? B cuadrado sobre R. B cuadrado sobre R. Imagínense que a partir de esta hipótesis, es decir, este es el problema que usted tiene que solucionar realmente, calcular tensiones y corriente en la resistencia. A partir de esta hipótesis, usted va a analizar mucho mejor el transformador.
Esa es la hipótesis inicial y a partir de esa hipótesis inicial, por eso les digo a ustedes siempre, planteen el problema inicial que necesitan y ahí saben por dónde atacar. A partir de esta información tan primordial como lo básico, la hipótesis, es que nosotros vamos a hacer mejor análisis. Entonces, miren, me obliga a calcular tensión y corriente. La cuestión es que estos señores de acá, la resistencia, no es en un circuito sencillo. Es decir, no es que yo haga un par de leyes básicas de toda la información. El problema es que este circuito está compuesto de muchas cosas. Entonces voy a tener que hacer técnicas de análisis. Entonces vamos a hacer las técnicas de análisis rápidamente. Entonces la malla y su 1. La malla y su 1 me dice lo siguiente, ¿no? 100 es igual E1, ¿cierto? Más E3, ¿cierto? Más 50 y 1 menos 50 y sub 3, ¿cierto? Menos E4 y listo. Menos E4 y listo. La malla y sub 2. La malla y sub 2. 0 es igual porque no hay fuentes independientes. 22 menos E sub 3. Y la malla de I sub 3. 0 porque no hay fuente independiente. Entonces menos E2. ¿Cierto? Más 50 I sub 3. Menos 50 I sub 1. Entonces tengo una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, pero ¿cuántas incógnitas tengo? Entonces, por ejemplo, la incógnita de sub 1, no la voy por ningún otro lado más. La incógnita de sub 3, no la hago más por ahí. Y 1, no la hago más por ahí. Y sub 3, E4, no la hago más por ahí. Y sub 2, no la hago más por ahí. Y tendría la incógnita E sub 2. Entonces tengo 7 incógnitas, ¿no? Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 7 incógnitas. ¿Por qué me aparece tanta información? O sea, ¿por qué tengo 13 ecuaciones y tengo muchas incógnitas? ¿Será que hay algo que estoy obviando? ¿Hay algo que me hace falta para analizar para poder empezar a eliminar variables? ¿Qué me está haciendo falta analizar porque tengo muchas incógnitas pero pocas ecuaciones? Aquí hicimos el análisis de las mallas, pero no hemos tenido en cuenta que aquí hay un problema de transformadores. Y ese problema de transformadores me dice que hay un par de variables de ese grupo de variables que se están relacionando. E1, E2, E3, E4 y algunas corrientes se están relacionando. Entonces empecemos. Te voy a llamar esto el transformador número 1. Entonces, del transformador número 1, ¿qué tenemos? Si quiero ver esto de la manera, por ejemplo, voy a hacerlo aquí la primera forma, 1A. Entonces, esto es lo mismo que decir 1 a 3 medios. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Entonces, por ende, ya yo sé que 3 medios va a ser igual a ¿quién? A E2 sobre 1, ¿no? Recuerden que en el numerador va el que está cercano al A. Entonces sería E2 sobre E1. El punto de esta bobina y el punto de esta bobina tienen la misma polaridad, entonces la relación es positiva. Y que gracias a eso yo puedo calcular las corrientes. Entonces, arriba tengo E2, el contrario es E1. ¿Cuál es la corriente que pasa por E1? I1, entonces va a ir I1 sobre I3, que es el lado contrario, va a ser igual a ¿quién? A 3 medios, pero entonces miren, entra por el punto, sale por el punto, entra por el punto, sale por el punto. Flujo aditivo, entonces la relación es positiva. Recuerden que este depende de por qué es flujo positivo y ese depende de la polaridad. La polaridad del punto. Y ahí quedaría analizado ese transformador. Y aquí quedaría analizado ese transformador. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría explicar un poquito, o sea, podría explicar otra vez lo que acabo de decir? Es que no entendí muy bien. Exactamente, que no entendió. Lo de la polaridad y lo de otro, o sea, sí, más o menos lo entendí, pero no, como que, no sé, perdí. O sea, ¿por qué esto es positivo? O sea, entiende por qué el 3 medio es igual a 2 sobre 1, ¿cierto? Sí, claro.
Ah, bueno, lo que se dice es por qué es el signo de acá. Sí, Recuerde lo siguiente. Esto de acá es la relación de tensiones, ¿sí? Que usted lo puede hacer de esta manera, ¿no? Pero resulta y pasa que esta relación puede ser positiva o negativa. Entonces recuerde que en las tensiones, ¿de qué depende que eso sea positivo o negativo? Entonces se viene y mira los puntos acá. Si los puntos tienen la misma polaridad, es decir, aquí veo un más y aquí veo un más, o veo un menos, o veo un menos, la relación es positiva. Si por alguna razón usted ve aquí un más en el punto y aquí un menos, la relación es negativa. Entonces, por eso, como aquí los dos son iguales, la relación aquí es positiva porque los dos tienen la misma polaridad. En las corrientes depende del flujo. Si el flujo es aditivo, si el flujo es aditivo, la relación es negativa. Aquí el flujo es sustractivo, ¿no? claro. Aquí el flujo es sustractivo. Entra por el punto, sale por el punto. Si el flujo es sustractivo, la relación es positiva. Si el flujo es aditivo, la relación es negativa. ¿Quedó claro? Sí, 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 señor, sí, señor. Ahora, 4, 5 ecuaciones. Nos faltan dos más. Nos faltan dos más. ¿Por qué? Porque es que no hemos analizado el transformador número 2. Ahora sí, del transformador número 2. Entonces, si aquí lo hice de la manera 1A, entonces aquí voy a hacer de la otra forma. Para miren mirar la otra alternativa, es el producto cruzado. ¿Sí? O bueno, para que sea un poquito más fácil, producto cruzado, ese se viene para acá y ese se viene para acá. Y el producto cruzado, ¿qué me dice? En verde. 1 por E3 tiene que ser igual a ¿quién? A 5 por E sub 4. Sin embargo, eso quiere decir que 4 sobre E3 es igual a ¿quién? 4 sobre 3 igual a un quinto. Sin embargo, falta mirar algo más. Este punto ve un positivo, este punto ve un negativo. Las polaridades no son las mismas, entonces la relación tiene que ser negativa, ¿no? La relación tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque este depende de la polaridad del punto, ¿no? Y ahora faltan las corrientes, ¿no? Entonces recuerden, arriba tengo el sub 4. Entonces, arriba en las corrientes tiene que ir el contrario de sub 4, que es el devanado. Ambos entran por el punto. Sin embargo, aquí hay un problema. Hagamos un zoom acá. Exacto, la misma. Aquí hay una cosa. Aquí, donde está el sub 3, voy a ponerlo así. Por el sub 3 pasa lo siguiente. Por arriba hay una corriente que se llama I sub 2 y por abajo hay una corriente que se llama I sub 1. A este más le pasan dos corrientes. Entonces, ¿cuál corriente es la que voy a ver? ¿Cuál es la corriente que necesito ver? Igual que en acoplados magnéticos, vamos a buscar la corriente que le pega al punto. ¿Y cuál es la corriente que le pega al punto? Entonces, miren, si hacemos una ley de corriente Kirchhoff, la que entra igual a la que sale. Entra I1 y sale esta y sale esta. Entonces, esta corriente va a ser I1 menos I2. O, manera más rápida, como si se dan cuenta, esta dirección predomina con I, entonces la que predomina menos las otras. Ahora sí, la relación de corriente, ¿quién es? I1 menos I2, que es la corriente contraria de sub 4, dividido entre la otra corriente, que en este caso sería I1. Y eso va a ser igual a un quinto. Entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto. Flujo aditivo, entonces la relación va a ser negativa. ¿Y eso porque es flujo aditivo? Entonces, de acá, yo puedo decir, ¿no? Entonces de aquí yo puedo decir, por ejemplo, que menos I1 es igual a 5I1 menos 5I2, ¿cierto? Entonces yo digo que 5I2, ¿cierto? Paso eso para el otro lado y eso por acá, es igual a 6I1. Sí, es igual a 6I1. Entonces de aquí tengo la ecuación número 6 y la ecuación número 7. Entonces ya completé el problema, ya completé el problema. Entonces yo tengo un sistema de 7 ecuaciones con 7 incógnitas. Yo tengo un sistema de 7 ecuaciones con 7 incógnitas. Entonces yo tengo dos opciones para solucionar. Ya aquí ya analizamos el problema del circuito, ¿no? Ya analizamos el circuito. Aquí en adelante es construir, es solucionar un problema de matemáticas. Pero este problema de matemáticas yo lo puedo ver de dos maneras. Primero, si yo tengo las herramientas suficientes, si se dan cuenta, ustedes pueden, por ejemplo, meter esta ecuación en un solucionador en línea, en Mala, lo que sea. Ustedes pueden solucionar todas las 7 ecuaciones simultáneas, ¿sí o no?
ustedes pueden resolver todas las ecuaciones de manera simultánea. Si yo resuelvo las ecuaciones de manera simultánea, entonces miren, la opción número 1. La opción número 1, PR igual a B por I. La opción número 1, tengo que calcular todas las tensiones, todas las tensiones y todas las corrientes de la resistencia, ¿no? La opción número 1, ¿qué me dice? Que tengo que calcular todas las tensiones y todas las corrientes de la resistencia. Entonces, la opción número 1, ¿cómo la obtengo? Solucionando las 7 ecuaciones, ¿sí? Si yo soluciono las 7 ecuaciones, obtengo todas las tensiones y corrientes y le hago. La opción número 2, ¿qué me dice? La opción número 2, ¿qué me dice? Usted conoce las resistencias. Si usted conoce la corriente que viene por la resistencia, soluciona el problema. Soluciona el problema. Entonces, mire, con obtener I3, I1 e I2, con obtener I3, I1 e I2, resuelve eso. Entonces, usted puede reducir el sistema de ecuaciones. Puede ser un sistema de 3×3, ¿sí? Reducir un sistema de ecuaciones. Y cuando usted empiece a manipular estas ecuaciones, estas 7 ecuaciones para reducir el sistema de ecuaciones, es decir, que mete una en función de la otra y empieza a reducir, las variables que usted va a dejar fijas y las demás las puede manipular como usted quiera. O sea, las variables que usted va a dejar fijas, ¿cuáles van a ser? I1, I2 y I3. Esa es una alternativa. Entonces, esa será la alternativa número 2. Usted puede reducir un sistema de ecuaciones, dejar ese 7, una de 3×3, sabiendo que la corriente I1, I2 y 3 nunca las va a mover, ¿sí? Esas corrientes, esas variables nunca las va a mover. La tercera alternativa es una alternativa muy interesante por lo siguiente. B cuadrado R. Necesito las tensiones de la resistencia, pero miren que la tensión de esa resistencia, miren esto. Eso aquí, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Ese amarillo viene por acá, bueno, con esto por acá. Entonces, miren, primera coincidencia. La tensión E2 es esta misma que está acá. ¿Sí? Ah, bueno, y el punto este amarillo pues sigue por acá. Y por aquí tendría este verde. ¿Y con qué fin? La tensión E3 es esta misma que está acá. Entonces, miren. Con la acción número 3, usted necesita reducir un sistema de ecuaciones. Y las variables que no debe tocar, o sea, las variables que usted va a necesitar en el sistema de ecuaciones, es un sistema de ecuaciones en el cual las variables que le importa solucionar son E2 y E3. Es decir, reduzca, manipule todas estas ecuaciones como usted quiera. Cambie E3, cambie I1 por otra cosa, cambie I1 por otra cosa, E3 por lo que usted quiera, reduzca ese sistema de ecuaciones. Pero, por ejemplo, en la opción 3, donde esté E2 y donde esté E3, no los mueva, no los reemplace, déjenlos quieticos. Porque es lo que usted necesita solucionar. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que, por ejemplo, con esta opción, la potencia de 50 ohms, ¿cuánto va a ser? E2 al cuadrado dividido entre 50. Y que la potencia de 20 ohms, ¿cuánto va a ser? E3 al cuadrado sobre 50. Y listo. Esto siempre y cuando, esas soluciones de acá, esas dos alternativas, siempre y cuando ustedes no tengan pues una calculadora que permita meter 7 ecuaciones con 7 incógnitas y se reducen. Entonces, ¿cómo vamos a reducir? Pues eso va a depender de cómo usted quiera analizar eso, ¿sí? Se viene a hacer un análisis previo a partir de esa hipótesis. Después les decía, a partir de esa hipótesis usted sabe cómo va a reducir el sistema de ecuaciones. La tercera sería la más interesante, porque solamente necesita 2 variables. No se tiene que preocupar por 3, sino por 2. Es sobre 20, profe. Ahí sí, sobre 20, perdón. Usted solamente se preocupa por resolver esas 2 variables y puede reducir todo ese sistema de ecuaciones como quiera, solamente necesita 2 variables. O la opción número 2, pues necesita 3 y reduce que 3 variables. Si usted tiene, por ejemplo, una calculadora programable en la mano y todo eso, meta las 7 ecuaciones y una vez resuelve más rápido. Son alternativas de solucionar. Entonces, de aquí en adelante, en conclusión, pues esto de acá, esas 7 ecuaciones es el análisis del problema. De aquí en adelante es matemática y análisis de circuitos. Entonces, pues ya no vamos a solucionar el sistema de ecuaciones ni eso, solamente nos interesa este análisis. Y con eso, pues ustedes tienen para completar el ejercicio. ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a hablar ahora del último tópico de este tema de transformadores, que es una metodología para solución de problemas de transformador, que se llama el método del referido. Bueno, ¿eso de qué se refiere el método del referido?
Inicialmente usted tiene un transformador en el cual en una zona del transformador y en la otra zona del transformador llamamos zona, es decir, todo lo que es una forma como lo que es de decir la zona, es decir, aquí tengo podemos llamar zona 1 por el subíndice y la zona 2 por el subíndice. Puedo tener aquí tengo algo sencillo que es una fuente independiente de tensión, un beso S1, y aquí puedo tener una impedancia Z1. También puedo tener fuentes de corriente o lo que sea. Y bueno, por aquí transita una corriente I1, ¿sí? Una corriente I1, ¿cierto? En el otro lado, yo tengo un B sub S2, ¿cierto? Yo tengo un Z2 y un I sub S2. Bueno, llamémosle I sub 2 para no ponerle tanto nombre. Esto lo voy a llamar la zona 2, ¿no? La zona 2, es decir, todo lo que está conectado de aquí en adelante. Y eso lo voy a llamar la zona 1. ¿Sí? Es decir, todo lo que está conectando aquí en adelante. Entonces, el método del referido le dice lo siguiente. Usted primero va a tener una zona fija, ¿sí? Usted va a definir quién va a ser una zona fija. Y todo lo de la zona fija no cambia. Entonces, guárdense muy bien esa información. Lo de la zona fija no va a cambiar. Y luego usted, la otra zona, y tiene una zona que va a referir. Que va a referir. Entonces, ¿a qué hace referencia esto de que va a referir? El método referido lo que le va a decir a usted es que usted puede eliminar ese transformador de acá. ¿Sí? Usted puede eliminar ese transformador de acá y puede simplificarlo. Usted básicamente lo que puede hacer es interconectar el circuito de la zona 1 o todo lo que es la zona 1, o sea, todo es zona azul. Usted puede interconectar la zona 1 con la zona 2. Es decir, para ese ejemplo en particular que están viendo en ese momento, usted puede reducir ese circuito a algo como esto, ¿sí? Usted puede reducir algo como esto, ¿sí? ¿En qué sentido? En que usted interconectó zona 1 con zona 2. Pero entonces, para hacer esa interconexión, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, si usted va a pasar de la zona 2 a la zona 1, la zona 1 a la zona 2, dependiendo quién va a ser la zona fija. Aquí de una vez, para cosas prácticas y por el tiempo, no nos vamos a meter en detalles cómo se llega a los resultados, ¿sí? O sea, la demostración de que por qué yo puedo conectar esos dos circuitos, solamente se la puedo decir rápidamente por encima. Igual ahorita yo se la envío la demostración se la envío ahorita, pero no vamos a meter en eso. Entonces, básicamente, parte de eso. Usted va a dejar una zona fija, puede ser la zona número 1 o la zona número 2. Entonces, si usted va a dejar, por ejemplo, la zona fija, la zona número 1, quiere decir que ese circuito lo va a dejar tal cual. Entonces, usted quita este circuito de acá, es decir, eso no existe, eso quedaría abierto, y calcula el equivalente Thevenin visto por esos terminales. Entonces, si por ejemplo aquí está BS1 y Z1, usted calcula un equivalente de Thevenin, que tendría un B de Thevenin y un Z de Thevenin. Entonces, ese equivalente de Thevenin visto entre esos dos puntos es lo que va a hacer que traslade eso para acá. Lo que va a hacer que traslade eso para acá. Y ahí se obtiene eso. Y los resultados de ese equivalente de Thevenin es muy parecido pues a lo que hemos visto de transformadores. Entonces vamos a mirar un momentico el método del referido más al detalle. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer a continuación es, voy a pasar lo que está a la zona 2 a la zona 1. Si yo voy a hacer esto, quiere decir que la zona fija, ¿cuál va a ser? La zona fija va a ser la zona 1. La zona fija va a ser la zona 1. Entonces, por ende, todo lo voy a ver como si estuviera en la zona 1. ¿Sí? La idea es que yo todo lo vea interpretado desde el punto de vista de la zona 1. Es decir, veo todo, pues por eso dejo el color, lo veo todo en azul. Y entonces, empecemos a jugar con esto. Como la zona 1 es la zona fija, todo lo que esté en la zona 1 va a quedar tal cual. Por eso dice, no cambia. Entonces, si aquí se llama BS1, aquí se sigue llamando BS1. Si aquí hay un Z1, sigue llamándose Z1. Y si por aquí hay una corriente que se llama I1, se sigue llamando I1. ¿Sí? Todo lo que está en la zona fija va a quedar fijo, no va a cambiar. Y esa es la zona móvil, ¿sí? Esa es la zona que, es decir, eso es lo que voy a referir a la zona 1. Es decir, eso de acá son los elementos de la zona 2 referidos a la zona 1. ¿Y eso qué es? Entonces, usted inicialmente tiene impedancia de valor Z2. Y usted tiene una tensión de valor, voy a poner aquí BS2, ¿sí? Perdón. Una tensión llamada BS2. ¿Cómo la refiere? ¿Cómo se las trae para acá? Entonces, miren, con la tensión, ¿cómo es?
La tensión es exactamente lo mismo que hemos hecho con... Entonces voy a traerme esa tensión para acá. ¿Cómo me la traigo entonces? Divido sobre el segundo dividido entre el primero, es decir, por N1 dividido entre N2. Tal cual, qué pena que me les mueva un poquito, como lo hicimos acá, ¿sí? Si me voy de aquí para acá, sería N1 sobre N2. ¿Sí? N1 sobre N2. Entonces esta tensión, una fuente de tensión acá, ¿cómo va a quedar? N1 sobre N2. De pronto aquí me quepa en esta zona, perdón. De pronto me quepa aquí al lado para que no sea tan desordenado. Sí, ahí se alcanza a ver un poquito bien. La corriente de acá, la corriente de aquí, ¿cómo va a quedar? Entonces sería, arranca con I sub 2, pero recuerden que la corriente sería al revés, ¿no? Recuerden que la corriente sería al revés. Si aquí es N1 sobre N2, entonces aquí va a ser N2 sobre N1. ¿Sí? N2 sobre N1. Sin embargo, miren, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto. Flujo aditivo, entonces esto debería ser negativo. Eso tiene que ser negativo. Ahora la cuestión es cómo referir las impedancias. ¿Cómo referir las impedancias? Las impedancias es exactamente lo mismo con las tensiones. La impedancia es exactamente lo mismo con las tensiones. Pero ¿cuál es la pequeña diferencia? Que si usted refiere de aquí para acá la tensión N1 sobre N2, lo mismo va a ser acá, pero entonces esto va al cuadrado. Eso va al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado? Cuando si ustedes hacen el experimento, el Z de Thevenin le va a dar exactamente esto. Z2. El Z de Thevenin, dice entre estos dos puntos, le va a dar Z2 sobre N1 sobre 2 al cuadrado. Entonces, eso usted refiere lo de la zona 1 hacia acá. Entonces, por ejemplo, a ver si quedó claro algunas cosas. Si yo, por ejemplo, aquí tengo la impedancia de una tensión que se llama BZ1, aquí yo puedo decir que también se llama BZ1. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí, ¿por qué? Porque es la parte que queda fija. Si yo aquí, por ejemplo, tengo una tensión que se llama BZ2, aquí yo lo puedo seguir llamando BZ2. ¿Qué opinan ustedes? No. No, porque esto de aquí se movió, se pasó para acá. Ese sería un BZ2 referido. Pero acá va a ser igual ese BZ2 referido. Pero va a ser igual el BZ2 que usted tenía. ¿Y cómo se trae una tensión de un lado para el otro? Entonces, nos traemos estas tensiones con N1 sobre N2. Eso sería negativo. ¿Cuál hubiera sido el error? Decir que el BZ2' es el mismo BZ2. Eso sería un error. ¿Por qué? Decir que esta tensión se mantiene, cuando obviamente sabemos que todo eso es lo que se movió para acá. Es decir, todo eso se movió para acá, ¿sí? Todo eso que está aquí se movió para acá, entonces se refirió. Entonces sería un error decir que estos dos serían la misma. ¿Claro para todos? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es al revés. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a traernos de la zona 1 a la zona 2. Entonces, ¿cuál va a ser la zona fija? Va a ser la zona 2. ¿Sí? La zona número 2. Por lo que entonces el circuito lo vamos a ver como, bueno, pues como siguiendo esta lógica de los colores, como si lo viéramos todo en rojo. ¿Sí? Como si lo viéramos todo en rojo. ¿Listo? Como si lo viéramos todo en rojo. Entonces, como la zona 2 es la zona fija, entonces si aquí se llama B sub S2, aquí se sigue llamando B sub S2. Aquí Z2. Y aquí sigue siendo I sub 2. ¿Cierto? Ahora la pregunta es, aquí yo puedo seguir llamando esto B sub S1. Yo puedo seguir llamando esto Z1. Y yo puedo seguir llamando esto I sub 1. Entonces, claro que no, porque lo puedo referir. ¿Cómo lo refiero? Entonces estoy pasando aquí para acá. Entonces el segundo y entre el primero, ¿no? Entonces aquí sería por N2 sobre N1, ¿cierto? La corriente sería al revés, N1 sobre N2. Y la impedancia sería la misma de la tensión, pero al cuadrado. Y la corriente, miren, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto. Entonces sería menos. Y tiene sentido este menos. ¿Por qué? Porque es que en un circuito serie yo no puedo tener dos direcciones diferentes, ¿no? En un circuito serie no tiene sentido tener dos circuitos diferentes. Y entonces sí referiría de izquierda a derecha o la otra derecha a izquierda, ¿no? Eso es, con esos dos ejemplos aquí en particular. Otra cosa en particular, adicional, es la siguiente.
Listo, aquí tiene ese voy a llamar el circuito número 1 y el circuito número 2. Desde el circuito número 1, ¿cuánto es la potencia compleja de la impedancia Z1? La potencia compleja sería, o bueno, la magnitud de la potencia compleja, pues sería, bueno, sigamos así, antes de calcular la potencia compleja, sigamos mirando a ver cosas. Ejemplo, este de Z1 y aquí tengo BZ2, antes de hablar de las potencias, perdón. ¿Este BZ1 sigue siendo el mismo que saca? ¿Qué opinan ustedes? Este de Z1 lo puedo seguir llamando aquí de Z1 o cambia un poquito. Debería cambiar. Cambia, entonces aquí está referido porque eso fue lo que se movió para acá. Y aquí sí yo puedo llamar esto de Z2 sin ningún problema. Sí. Sí, porque aquí estoy en la zona fija. Porque recuerden que BZ1' pues sería el BZ1 referido. ¿Y cómo referí? Por N2 sobre N1. Entonces recuerden que el error, ¿cuál sería? Es decir, que el BZ1' es el mismo BZ1. Eso sería un error. Ahora sí, con las potencias. La potencia compleja de aquí va a ser BZ1 por I sub 1, ¿cierto? Por I sub 1. Y en el circuito número 2, ¿cuánto es la potencia compleja de la impedancia Z1? Me va a ser igual a BZ1'. Y por ahora voy a poner un nombre aquí rapidito de esto por I sub X, ¿sí? Por I sub X. Eso mismo que decir, BZ1', ¿quién es? BZ1', ¿quién es? Entonces va a ser igual a BZ1, ¿cierto? A BZ1 por quién? A BZ1 por N2 sobre N1. E I sub X, la corriente I sub X, pues ahora sí es menos I sub 1 por N1 sobre N2. ¿Sí? Por N1 sobre N2. Entonces, conclusión, eso me sigue dando BZ1 por I sub 1, si hablamos de magnitudes, ¿no? Si hablamos de magnitudes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de aquí general? ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión aquí general? La conclusión general es que cuando usted va a calcular potencias, ¿sí? Cuando usted va a calcular potencias, si usted lo calcula con el circuito original, así, resolviendo el problema con el circuito original o con el método del referido, la potencia lo mismo, ¿sí? La potencia es lo mismo. Usted puede calcular la potencia con el circuito referido o con el circuito original. Un error es decir, es que un error que usualmente se cometen, o bueno, no es un error, una suposición que hacen normalmente es que no, yo no puedo calcular potencia con el circuito referido porque es que aquí cambio, no. No. Usted puede seguir calculando eso normalito, ¿no? Usted puede seguir calculando eso normalito. Sí, usted puede ir calculando eso normalito. Usted lo puede calcular con el circuito original y con el circuito referido, le da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces no tiene que venirse aquí al circuito original para calcular potencia, no, con el circuito referido le da exactamente lo mismo. Le da exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a resolver el ejemplo que teníamos ahorita con el método del referido. Este ejemplo que tenemos acá es un poquito más pequeño. Vamos a hallar P sub X, pero entonces lo vamos a hacer con el método del referido, ¿no? Entonces vamos a hallar B sub X, pero entonces lo vamos a hacer con el método del referido. Entonces, para el método del referido, listo. Aquí identificamos nuestro transformador, lo voy a pintar aquí, voy a encerrar aquí nuestro transformador para recordar. Y aquí tenemos las dos zonas, ¿no? Zona número 1 y la zona número 2. Y como por los colores. Puedo tener más zonas si tengo más transformadores interconectados, ¿sí? Entonces, para el método del referido, entonces, bueno, listo, debo tener en cuenta también las polaridades, ¿no? Debo tener en cuenta también las polaridades. Entonces, recuerden que para sea con el método del referido o el método normal, usted debe marcar las polaridades del transformador. Entonces, recuerden que hay dos formas. La primera sería esa, ¿no? Más el más y el menos el menos. ¿Sí? El más el más y el menos el menos. ¿Sí? El más el más y el menos el menos. ¿Sí? Entonces, y no me importa ni siquiera colocar aquí el E1 y el E2, ¿sí? Lo puedo poner ahí por darle nombre, pero eso ni siquiera es necesario. Entonces,
Vamos, si se dan cuenta, aquí yo puse las polaridades, aquí arriba más, aquí arriba más, aquí el menos y aquí el menos. Entonces, esto voy a dejarlo por ahora así, ¿sí? Voy a dejarlo por ahora así, y luego lo vamos a hacer por el otro lado, es decir, poniendo positivo al punto. Y la observación que yo les dije, que cuando vamos a hacer el método del referido, siempre hacerlo así, más con el más y el menos con el menos. Eso era por qué. Entonces, la forma número 1 de resolver el problema, ¿cuál va a ser? Vamos a traer esto para acá, ¿sí? Vamos a traer esto para acá. Entonces, por lo que por ende, voy a traerme lo que está en la zona roja a la zona azul. Voy a tener todo un circuito en azul. Entonces, voy a interconectar el circuito de acá con el otro circuito. Entonces, tendré la fuente, la resistencia y esa resistencia. ¿Cierto? Uy, perdón. Esa resistencia de acá, ¿cuál es? Es la resistencia que tengo en la zona fija, ¿no? Entonces, esa resistencia sigue siendo 2 ohms y aquí voy a tener Bx, ¿sí? Aquí voy a tener Bx. Todo eso hace parte, entonces miren, aquí los puntos donde se interconectan los dos circuitos. Todo eso hace parte de la zona azul, de la zona 2, ¿sí? De la zona azul. Entonces, esto sigue siendo lo mismo. Eso de aquí lo que va a cambiar. ¿Por qué? Aquí tengo 5 y aquí tengo 100. ¿Y cómo van a cambiar? Entonces, por ejemplo, la tensión. Estoy del lado más grande, un lado más pequeño. Entonces, la tensión tiene que ser más grande o más pequeña. Más pequeña. Entonces, aquí va por 2/3, ¿no? Aquí va por 2/3. Bueno, voy a acercar eso un poquitico más. Perdón. Voy a acercar eso un poquitico más. Por 2/3 y aquí tengo la fuente de tensión. Y aquí lo mismo, por 2/3, pero va al cuadrado. Sin embargo, falta algo. Este punto tiene polaridad positiva, pero y ese punto tiene polaridad negativa. Entonces quiere decir que la relación va a ser negativa, entonces eso va a ser negativo. Y recuerden que este menos viene por el punto de polaridad. Eso porque ese número aquí va a ser negativo, ¿no? Entonces eso sería menos. En la tensión, en la impedancia me importa si sea más o negativo, porque al final eso qué, eso es esto, eso al cuadrado, se pierde ahí la cosa. Entonces, B sub X, ¿cómo lo calculamos? B sub X simplemente aplicamos un divisor de tensión. Entonces, B sub X va a ser igual a ¿quién? A la tensión total, que sería menos 100 por 2/3, que multiplica la impedancia donde me interesa, que sería la de 2, dividido entre la suma de las impedancias, o la resistencia en este caso, 2 más 5, que multiplica a 2/3 al cuadrado. Y entonces haciendo esta operación, ¿cuánto nos da B sub X? Ahí les ayudo un poco, da menos. ¿Cuánto da entonces B sub X? Entonces nos dio menos 600 sobre 19 volts. ¿Sí? Entonces nos está dando exactamente lo mismo con el método del referido. ¿Cuál les pareció más sencillo? ¿El método del referido o como lo resolvió inicialmente? El del referido. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que, ¿qué? Ahora nos vamos a ir para el otro lado. Entonces, eso de aquí me lo voy a traer para acá. Entonces, la zona 1 la que va a quedar fija, ¿no? Entonces, escribimos acá. Zona 1. Perdón, zona 1 es la que va a quedar fija. El anterior, para que no se lo olviden, lo vamos a escribir rápidamente. Apunten ahí, que aquí en este caso, la zona 2 es la que quedó fija, ¿sí? Para que no se nos olvide. ¿Listos? Bueno, entonces quiere decir que vamos a traer todo lo que saca para acá, de este lado para este lado. Entonces, bueno, como si lo viéramos en rojo. Fuente, resistencia, resistencia. Punto en que se conectan los dos circuitos, ¿cierto? Entonces, esto, como está en la zona, como la zona 1, todos los elementos que están en la zona 1, en la zona fija, pues no van a cambiar. Entonces aquí siguen siendo 100 volts, aquí siguen siendo 5 ohms. Ese señor de 2 ohms estaba en la zona 2, es la que se trasladó. Entonces la zona 2 la zona 2 se va a cambiar, ¿sí? Entonces esa impedancia va a cambiar. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Entonces, me lo traigo como si fuera una tensión. Entonces, voy a pasar de un 2 a un 3. Va a decir número más pequeño, número más grande. Entonces va por 3 medios. Pero, elevelo al cuadrado. Y pregunta para ustedes, ¿aquí es un B sub X o cambia el B sub X?
Aquí sigue, aquí puedo seguir poniendo B sub X o ese B sub X diferente. También. Eso es un B sub X referido, ¿no? Porque ese B sub X fue el que me trae por acá. Entonces calculemos el B sub X referido. Entonces el B sub X referido va a ser igual a ¿quién? El divisor, ¿no? 100 por la impedancia donde me interesa. Es decir, esto 2 por 3 medios al cuadrado dividido entre la suma de las resistencias. Es decir, 5 más 2 por 3 medios al cuadrado. Y por favor me dicen cuánto les da el B sub X prima. Listo. Mientras calculan el B sub X prima, entonces yo tengo el B sub X prima, pero yo necesito el B sub X. Entonces recuerden que el B sub X prima, ¿quién es? Es agarrar su B sub X y referirlo. ¿Y cómo se lo trae eso para acá? Entonces lo mismo, ¿no? Por 3 medios, pero recuerden lo siguiente. Punto positivo, punto negativo. Entonces aquí va la cosa negativa. Entonces lo mismo que decir menos 3 medios por ¿cuánto les dio el B sub X a cada prima? ¿Cuánto les dio? Listo. Entonces dice que B sub X prima le da 900 sobre 19 volts. Y 900, entonces esto sería por 900 sobre 19. Entonces, por ende, sí tiene sentido. Entonces, el B sub X prima, perdón, el B sub X va a ser igual a menos 600 sobre 19 volts. Menos 600 sobre 19 volts. Entonces, miren que por los dos lados nos tiene que dar exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí hay que tener, cuando yo paso esto aquí para acá, entonces hay que tener cuidado que es eso, X referido. Entonces, usualmente usted va a referir, si su problema se llama B sub X, entonces trate de dejar el problema quieto y refiera todo hacia donde está el problema. Por comodidad, ¿sí? Por comodidad, para que de pronto se lo... Ay, no, que aquí son para el B sub X. Aquí digo que aquí el B sub X es el mismo, aquí en el mismo B sub X, lo calculan y les da y se les olvida que ese se viene para acá. Entonces, si de pronto para evitar problemas de confusiones, entonces traten de dejar usualmente el problema fijo y lo demás moverlo hacia el problema. ¿Claro para todos? Sí, sí, sí. Al Sí, despejarlo, queda 2/3. sí, señor, sí, señor. Tiene toda la razón, por 2/3. Tiene toda la razón. De momento ninguna, profe. Entonces miren lo siguiente, lo que yo les iba a decir, porque la otra alternativa sería esa. Vamos a dejar lo mismo tal cual como está acá, ¿sí? Pero entonces, vamos a hacer un pequeño cambio. Entonces lo que yo les decía, entonces vamos a poner positivos al punto, ¿sí? Positivos al punto. Si nosotros ponemos positivos al punto, ¿qué quiere decir eso? Que bueno, todo eso de aquí se repite, ¿no? Todo eso de aquí se repite, ¿cierto? Todo eso aquí se repite, ¿sí? Es decir, que ahora estamos poniendo positivos al punto. Todo eso aquí se repite. Pero ¿cuál va a ser la diferencia ahora? Que el B sub X prima pues va a ser igual a ¿quién? A B sub X por 3 medios. Va a ser positivo. ¿Por qué? Porque como tengo positivos al punto, eso va a ser positivo. Entonces, por ende, cuando nosotros despejemos B sub X nos está dando 600 sobre 19. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Aquí el problema es que el resultado real es menos 600 sobre 19. Cuando nosotros traemos esto para acá, cuando nosotros referimos, el problema es que nosotros al referir se nos olvida esa parte de acá. Se nos olvida que en el transformador había esa configuración, más acá, menos acá y menos acá. ¿Sí? A nosotros se nos olvidó esto. Sí, a nosotros se nos olvidó esto. Y eso es un problema muy clásico, a la hora de resolver problemas de referido por lo siguiente. Porque hacemos eso y se nos olvida que se nos olvidó esa parte, solamente hicimos eso trayendo con la relación de transformación y se nos olvidó lo siguiente, que aquí nos dio positivo, pero es porque ¿qué? Porque obligamos a poner positivo al punto. Y si nosotros comparamos esas polaridades, Bx y S2 están en contrapolaridad, ¿no? Entonces nosotros sabemos que Bx igual a menos S2. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque si usted lo hace sin positivo al punto, tiene que corroborar que estas polaridades como en original. Ah, bueno, es que aquí hay contrapolaridad, entonces la respuesta sí o sí tiene que ir con un menos. ¿Sí? Bueno, es decir, aquí de una vez toca decir que es que de una vez B sub X le imponemos el menos. ¿Sí? El menos. Se lo tenemos que imponer porque tenemos que revisar cómo están las polaridades de la señal que yo necesito calcular con respecto al devanado donde estoy haciendo la relación de transformación. Para usted evitar este problema de este embolate de que de pronto se le olvidó que aquí hay que poner un menos, por eso que está pasando, que la polaridad no
no se están cumpliendo, entonces no se complique la vida y hágalo así, más aquí, menos acá, menos acá. Por eso yo les decía a ustedes que lo recomendable era hacer eso, más acá, menos acá, menos acá. ¿Para qué? Para que en ese caso de acá, cuando vayamos a, si ponemos positivo el punto, se nos puede olvidar ese detalle y aquí eso sería un error. Inclusive si usted lo hace de un lado para el otro, ¿qué va a suceder? Bueno, voy a poner esto un momentico acá. ¿Qué hubiera sucedido? Entonces vamos a traer un momentico al circuito. Ese de acá. ¿Qué pasa si lo hubiéramos hecho al revés? Sí, voy a ponerlo aquí un poquitico abajo. ¿Qué pasa si lo hubiera hecho al revés? Por eso del punto de polaridad. Voy a ponerlo aquí en azul. ¿Qué pasa si hubiera hecho esto del revés? ¿Sí? Voy a poner aquí un subíndice 2. Y es que aquí no hubiera dado positivo, ¿sí? Aquí no hubiera dado positivo. Esa tensión y el peso X nos sigue dando aquí 600 sobre 19. Y eso también sigue siendo un error. ¿Por qué? Porque se nos olvidó que esa fuente de acá, y peor aún, ¿por qué? Porque es que esa fuente de aquí coincide con las polaridades, pero se nos olvidó que estos todavía no siguen coincidiendo, ¿sí? Estos de aquí no siguen coincidiendo, entonces nos bota error. Entonces, conclusión, si usted no quiere embolatarse, si usted no se quiere embolatar y se le puede olvidar algo como esto, siempre ponga más arriba, o sea, mejor dicho, polaridad que usted ponga acá, póngala la misma para el otro lado. Y así se evita estos problemas. ¿Claro para todos? Resulta y pasa que aquí hay un problemita, en este ejemplo en particular. En estos ejercicios, con un problema de transformadores acoplados, perdón, de transformador en el cual tienen interconexiones eléctricas, así tal cual como en este, la advertencia es la siguiente, que cuando usted, creo que la advertencia era al revés, ¿no? Aquí el problema es el siguiente, cuando usted encuentra un ejercicio, así con transformadores acoplados, el problema es que aquí, de acá, conocemos que podemos hacer el método referido por la, pues, como el problema inicial, ¿no? Que yo sé que puedo traerme eso para acá, que el ente T y todo eso. La cuestión es que para esos circuitos así que tienen esas configuraciones, ponerse una calculadora equivalente de T, y hay muchos transformadores conectados entre ellos. Entonces aquí básicamente no se puede hacer el método referido. No se puede hacer el método del referido, ¿sí? Cuando usted tiene circuitos así que están interconectados varios transformadores eléctricamente, porque en otros transformadores no tienen conexión eléctrica, pero aquí podemos ver que esos terminales están interconectados y hay varios y todo esto. Aquí es difícil, aquí no se puede dar un método referido. Eso me lo va a traer para dónde, si aquí hay mucha interconexión entre ellos, ¿sí? Hay mucha interconexión entre ellos. Entonces, básicamente aquí, ejercicios de ese estilo que usted encuentra no se puede hacer método referido. ¿Cómo toca resolver ese problema? Como lo resolvimos al comienzo. Entonces, ahí le damos esa advertencia. Cuando encuentren ejercicio así, no puede ser el método referido. ¿Claro para todos? Claro. Ahora vamos a mirar el siguiente circuito y para dejar claro por último el método referido. Entonces, imagínense el siguiente circuito que les muestro aquí a continuación. ¿Sí? Imagínense el siguiente circuito que tenemos aquí a continuación. Entonces vamos a identificar lo siguiente. Entonces yo sé que aquí tengo un transformador, ¿cierto? ¿Sí? Aquí tengo un transformador. Uy. Y aquí tengo otro transformador. ¿Cierto? Ahí yo tengo dos transformadores, el transformador número 1 y el transformador número 2. Yo me puedo parar en una zona y voy caminando, donde yo arranque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá. Aquí estoy en una zona. Como un transformador, voy de un lado de un transformador a otro lado de otro transformador. Entonces voy a la zona número 2. Pero sin embargo, este devanado y ese devanado tienen la misma corriente, o sea, están interconectados entre sí. Quiere decir que todo eso es la misma zona. Todo eso es la misma zona, ¿sí? Todo eso aquí circula una corriente diferente. Aquí solamente circula una corriente y en este transformador los dos tienen la misma corriente. Por lo cual, entonces, estamos en la misma zona. Cuando usted salte de un lado de un devanado a un lado de otro devanado, es decir, usted pase de un lado de un transformador a otro, cambia de zona, ¿sí? Aquí no hay cambio de zona, no hay cambio de zona. Otro devanado, voy para otro transformador, hay un nuevo cambio de zona. Entonces, ¿cuántas zonas tenemos acá? Tenemos 3 zonas, ¿sí? Tenemos 3 zonas. ¿Queda claro para todos porque hay 3 zonas? Sí,
Usted arranca aquí, listo. Bueno, salto de un devanado al otro. Listo. Zona, cambio de zona. Sigo, no hay nada. Otro cambio a otro devanado, entonces nueva zona. Entonces, por cada cambio, por cada salto de un lado para otro, hay un devanado. Entonces, vamos a tratar de referir. Entonces, cuando yo tengo varias zonas, así, yo tengo varias zonas, entonces en ese caso yo voy a tener una zona fija y voy a tener dos a referir, ¿sí? Entonces en ese caso yo puedo tener dos zonas fijas, perdón, una zona fija y la otra a referir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ejemplo 1, voy a dar la zona fija, la número 3. Entonces, miren lo siguiente. La zona 1 se pasa a la 2, ¿sí? Y la 2 pasó a la 3. Yo no tengo camino de la 1 a la 3, ¿no? Porque no hay una forma de pasar de aquí para acá directamente, ¿no? Porque mire que es de aquí paso es para acá. Y de aquí salto es para acá. ¿Sí? Voy a ponerlo en color. De aquí yo puedo saltar es para acá. Y sigo esa zona y de aquí puedo saltar es para acá. Entonces yo lo que no puedo hacer es esto. Yo no puedo pasar de la 1 a la 3. Eso es error. No tengo forma, ¿sí? Porque ese ganado no está comunicado con ese. Ese se comunica con ese. Lo que yo sí puedo pasar es pasar de la zona 1 a la zona 2, ¿sí? ¿Qué pasa cuando paso de la zona 1 a la zona 2? Quiere decir, cuando yo paso de la zona 1 a la zona 2, quiere decir que eso de aquí se vuelve un solo circuito. ¿Cuántas zonas me quedarían al pasar de la zona 1 a la zona 2? 2. Me quedaría la de este unificado con esta, ¿sí? La de este unificado con esta. Y luego de la zona 2 puedo pasar a la zona 3. Entonces, miren, lo que va a suceder que el circuito que me va a quedar es el siguiente. Si yo tengo la fuente, la resistencia, y esa resistencia. Interconecto la zona de los transformadores entre sí. ¿Claro para todos? Yo estoy interconectando estos puntos entre sí. Sí, interconecto esos puntos. Ahora listo. Como la zona 3, que es esta, la zona fija, quiere decir que esa resistencia de aquí se mantiene igual, ¿cierto? Eso de aquí no cambia. Eso de aquí no cambia. Entonces, por ejemplo, y aquí vamos a poner el valor inicial. Aquí yo tengo 5 y aquí yo tengo 5. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos brincos hizo la primera resistencia? 1, 2. ¿Sí lo ven? ¿Cuántos brincos hizo esa resistencia? 1, 2. 1, 2. Para brincar de aquí para acá, ¿qué tengo que hacer? Entonces, listo, estoy pasando del 1 al 4, entonces aquí va a ser 4 sobre 1, ¿cierto? Pero eso tiene que ir al cuadrado, ¿no? Y luego, cuando paso de aquí para acá, bueno, aquí es 3 a 2, ¿no? Aquí hay un 3 y aquí es 2. Entonces, de 3 a 2, entonces multiplico por ¿cuánto? Por 2 tercios al cuadrado. Entonces, por cada salto tengo que ir multiplicando, ¿no? Primer salto, segundo salto. Esta resistencia aquí, ¿cuántos saltos hizo? 1 solo. Uno solo. Entonces, aquí simplemente tengo que multiplicar por 2 tercios al cuadrado. La fuente de tensión, la de 100 volts. Bueno, aquí quedarían ohms, aquí quedarían ohms. Esta fuente, ¿cuántos saltos hizo? 1, 2. Entonces sería por 4 sobre 1, ¿cierto? ¿Cierto? Y lo multiplico por 2 tercios, ¿sí o no? Pero ahora revisemos una cosa, porque recuerden que ese señor, en la impedancia no me importa, pero el problema es acá, mire. Faltó algo muy importante, y es que debo poner las polaridades del transformador para saber si los saltos de esa relación son positivas o negativas. Entonces recuerden que para evitar problemas haga siempre lo siguiente: si aquí pongo el más, aquí pongo el más; si aquí pongo el menos, aquí pongo el menos; si aquí pongo el más, aquí pongo el más; si aquí tengo el menos, pongo el menos. ¿Listo? Para evitar problemas de que se haya un signo. Entonces, en el transformador número 1, polaridad positiva, ¿cierto? Entonces la relación es positiva, ¿sí o no? Sí. Transformador número 2, polaridad positiva, polaridad negativa. Entonces esa relación, ¿cómo nos tiene que dar?
negativa, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué negativa? Porque miren que aquí eso es del transformador número 1 y eso es del transformador número 2. Entonces, eso viene por el transformador número 2 y eso es por el transformador número 1. ¿Sí lo ven? Entonces, miren que todo eso es alto. Entonces, por otras cosas, por ejemplo, esta tensión B sub 1 es la misma que yo puedo decir aquí que es B sub 1. ¿Qué opinan ustedes? No. Sería un B sub 1 prima. ¿Y cuánto vale el B sub 1 prima? B sub 1 y lo salto, ¿no? Por 4 sobre 1 y por menos 2 tercios. Este de sus 2 que está acá, ¿lo puedo también llamar B sub 2 aquí? No, también debe ser referido. Pero ese es B sub 2 referido, ¿cuánto vale? B sub 2 simplemente por menos 2 tercios. ¿Por qué? Porque este de sus 2 solamente hizo un salto. Y este de sub 3 que está acá, ¿lo puedo seguir llamando aquí de sub 3? Sí. Sí. Sí, porque esa es la zona fija. Sí, porque esa es la zona fija. ¿Claro para todos? A dos últimos. Entonces, por ejemplo, esa corriente aquí, voy a llamarla I sub 1. ¿La puedo seguir llamando aquí I sub 1? No. Está referida. Entonces recuerden que es al revés. Entonces sería por un cuarto y por 3 medios. Pero ahora un momentico. Corrientes de malla. I1, I2 e I3, ¿no? Ahora sí. Entra por el punto, sale por el punto. Entra por el punto, sale por el punto. Flujo sustractivo, entonces esto sigue siendo positivo. Ahora el de acá. Entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto. Flujo sustractivo, entonces esa relación tiene que ser negativa. Entonces aquí tiene que ser negativa. Y ahí refiere esa corriente para ese circuito. Es decir, yo puedo pasar ese circuito a la mitad y el circuito a la mitad, ¿sí? Yo puedo pasar, brincar de aquí para acá y brincar de aquí para acá, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero dejar esta, la zona 1 fija? ¿Qué tendría que hacer? Esto me lo traigo para acá y luego todo lo que sea aquí me lo traigo para acá, ¿cierto? ¿Qué no puedo hacer? Eso yo no lo puedo hacer. ¿Sí? Eso no lo puedo hacer. Yo no puedo decirte una vez que la zona 3, yo no puedo una vez decir que el 3 se puede ir directamente para el 1. Eso sería un error, porque yo no tengo forma de brincar por acá. ¿Qué es lo correcto? Paso eso para acá y luego vengo y hago para acá. Lo mismo de acá, pero como pues, cambia la dirección. Y cambiar la dirección. Y la otra pues sería pasar eso para el medio y eso para el medio. Como quieran ustedes referir. Eso va a depender de su problema. ¿Qué le piden calcular? Si por ejemplo le piden B sub 2, pues tráigalo todo de sus 2. Porque la recomendación es que usted deje, lo mejor sería dejar quieto lo que usted va a calcular. Que usted deje quieto lo que va a calcular. ¿Cierto? Lo mejor es que usted deje quieto lo que va a calcular. Y lo demás refiero a lo que no hay ningún problema.